Es noticia los casos de corrupción de Odebrecht que salpican a varios países de América Latina, entre ellos Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá. La expectativa gira en torno a conocer los nombres de los implicados, quienes recibieron sobornos por parte de la empresa. Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora, está detenido desde marzo de 2016, recordemos, por cargos de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir. Fue condenado a 19 años de prisión por pagar sobornos de más de 30 millones de dólares a altos funcionarios de gobierno de los países mencionados a cambio de la obtención de contratos. En esta parte del programa quiero saludar a Dario Pignotti, él es corresponsal de la agencia de noticias italiana ANSA, colaborador de Le Monde Diplomatique. Darío, como siempre, bienvenido, gracias por tu tiempo. Buenas tardes, Dania, ¿cómo estás? Darío, ayúdame primero a explicarle a nuestra teleaudiencia de quién estamos hablando cuando referimos Odebrecht, la dimensión de esta constructora en Brasil. Es la más grande de las constructoras de Brasil y la más importante de América Latina, la primera multinacional del gigante económico sudamericano y una empresa que tiene presencia en decenas de países, no solo de nuestro continente, sino también en África y en Asia. Un dato que no está en las noticias de estos días, pero que nos ayuda a explicar su dimensión. Odebrecht tiene, por ejemplo, un ingeniero secuestrado en Irak hace 10 años porque allí también llegaba el brazo del poder de este emporio empresarial que no solo se dedica a la construcción, ha construido varias de las mayores represas hidroeléctricas de la región, sino también al área petroquímica y energética. Por tanto, uno de sus brazos es la empresa Braskem. De allí que la magnitud del escándalo de Odebrecht salpique a la región y esté literalmente hundiendo a todo el sistema político brasileño, Dania. ¿Qué impacto ha tenido dentro de Brasil? Bueno, ya lo estás diciendo, estás refiriendo que está prácticamente hundiendo al sistema político en Brasil. Y lo que nos preguntamos, me incluyo, es cómo durante tanto tiempo esto no fue visible, esto no fue objeto de investigación o esto no se hizo público. Porque en rigor comienza a saberse ahora que no solamente Odebrecht, esto debiera precisarse, sino el conjunto de las grandes reinas del negocio de la construcción en Brasil fueron las principales financiadoras del sistema político brasileño. Hay un tema de rock de los años 90 que se llama 300 picaretas, 300 pícaros. El Congreso tiene 513 diputados y se refería a aquel tema de 1993 o 1994 a todos los miembros del Poder Legislativo que habían recibido sobornas en aquel entonces, hace más de 2 décadas, de Odebrecht y de otras constructoras. El caso es que ahora los que están salpicados por este nuevo episodio, este financiamiento ilegal de campañas y de otro tipo de actividades, entre otros nombres, cito solamente 2, son el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que tiene 4 procesos en la causa madre, en la causa de Odebrecht, y el actual presidente brasileño, Michel Temer, quien, según el propio presidente de Odebrecht, quien ya no lo es porque, como tú decías, está en estos momentos procesado y condenado, Marcelo Odebrecht, solicitó 10 millones de dólares a la empresa en 2010 y volvió a solicitar dinero y, por lo que se sabe, lo recibió en 2014. Consecuencia práctica: la Corte Suprema, el Supremo Tribunal Federal, suspendió sus vacaciones de hecho, no de ley, para investigar estas denuncias que pudieran convertirse en una espada de Damocles en el ya muy débil gobierno recién nacido. No olvidemos que Michel Temer asumió solo el 31 de agosto, sustituyendo a la depuesta Dilma Rousseff, condenada en un juicio político. Ahora, yo te preguntaría, Darío, tú que estás allí y tienes la cotidianidad, ¿qué ha hecho la diferencia? Es decir, ¿qué ha permitido
correr el velo de la corrupción o destapar esta olla de corrupción que durante tanto tiempo, de una u otra manera, estaba... Si bien se sospechaba de ella, no se tenía la certeza. ¿Qué hizo la diferencia en esta oportunidad? Indudablemente uno de los factores que ha irrumpido y que ha roto esta omertá, por citar una expresión utilizada en la mafia siciliana, fue la presencia de un juez muy decidido, como es el juez Moro, Sergio Moro, un juez de primera instancia de una comarca del sur del país, es decir, un juez que en sí mismo tiene muy poco poder, pero en la medida en que va avanzando este proceso, incluso comienzan a surgir algunos comentarios, no pocos, de por qué el juez Sergio Moro no ha identificado en esta cadena de corrupción a los que se supone son decenas de jueces que también recibieron dinero de Odebrecht. Te cito una declaración de este fin de semana en el cual una importante miembro del Poder Judicial dice: Moro va a perder credibilidad si él insiste en no identificar a miembros del Poder Judicial que seguramente han recibido propina, como se llama aquí, al soborno. En todo caso, salta a la luz que este escándalo ha debilitado la ya muy mala imagen del sistema político. El Poder Legislativo tiene menos de 10% de credibilidad. El conjunto de los políticos tiene muy poca aceptación y el presidente Michel Temer, según una encuesta que tiene 10 días, de la consultora probablemente la más confiable, Datafolia, tiene el 63% de rechazo y ese mismo 63% de los brasileños solicitan que renuncie al cargo. 63%, imagínate, de la población solicitando la renuncia de Temer. Ahora, 2016, este año que está por terminar, ha sido un año, bueno, el año horribilis, podríamos decir, de Brasil, del sistema político, de los políticos más importantes. ¿Cómo asume esto el brasilero de a pie, el ciudadano común, a quien el Estado se le ha derrumbado prácticamente? Casi sin la proverbial alegría de los brasileños, Idaña. Este año, dentro de 5 días, cuando sea la fiesta del Réveillon, la fiesta de Año Nuevo, y este es apenas un dato de color, un dato que ilumina un poco la sensación que se vive, las quemas de fuegos artificiales en Río de Janeiro, quemas que generalmente tienen entre 16 y 20 minutos, el próximo 31 de diciembre en la cuenta regresiva tendrá 12. ¿Por qué? Porque el Estado de Río de Janeiro, uno de los que está más envuelto en este y en otros escándalos, porque la mancha de Odebrecht incluso salpica a la construcción o la reconstrucción del Estado de Maracaná, ese Estado se encuentra en, técnicamente, y así lo ha dicho su gobernador, calamidad económica. Por tanto, un año nuevo menos festivo que de costumbre, habrá fiesta, pero no tanto, y con 12 millones de desocupados y 23 millones de brasileños que están en condiciones de precariedad laboral. Y una última pregunta, Darío. ¿Podrá recuperarse el sistema político? Me imagino que estarán pensando en una estrategia de alguna manera. O sea, ¿cómo salir de este atolladero en el que se encuentra no solo la clase política, sino el sistema político en general, del que ha sido el gigante de América Latina? Indudablemente todos los políticos, los analistas y también nosotros los reporteros enfrentamos un jeroglífico. Hay varias tesis en danza. La última semana, 2 senadores aliados al gobierno, 2 senadores que integran la coalición oficialista, sugirieron que Temer renuncie y uno de ellos propuso que se realicen elecciones directas, como propone el 63% de los brasileños. Y otro de estos 2 aliados, 2 importantes aliados del gobierno, recomendó que hayan elecciones indirectas, es decir, que se convoque a un colegio parlamentario para que de allí resulte un nuevo presidente que llegue hasta el final de mandato que hubiera sido de Dilma Rousseff, que ahora debiera de ser de Temer y que tiene como fecha el 31 de diciembre. En todo caso, una frase que corre mucho aquí en Brasilia es que 2016 es el año que no terminará, no habrá receso y la tensión seguramente continuará.
Quiero darle las gracias a Darío Pignotti, corresponsal de la agencia de noticias ANSA en Brasil. Darío, como siempre, un gusto y muchísimas gracias por tu tiempo y siempre colaborarnos. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy buena tarde para ti.